Bueno, este objetivo del sistema de indicadores del tribunal lo tomé literalmente de una presentación que hizo el presidente, ¿no? Y que a mí me encanta porque finalmente me da la claridad de la importancia y de la claridad que tiene nuestro jefe en todo esto. He de decirles que si no hubiera habido la voluntad política siempre de nuestro jefe y del Consejo de la Judicatura, nada de esto hubiera sido posible, ¿eh? De verdad. Él, ¿cómo conceptualiza el sistema de indicadores? ¿No? Lo ve como una herramienta efectiva que mide objetivos y metas institucionales en materia de derechos humanos. Y esto permite diseñar e instrumentar programas y acciones necesarias para reducir y erradicar las violaciones o detectar las deficiencias en esta materia. La que sigue. Ya se comentó aquí que nuestro antecedente programa de derechos humanos del Distrito Federal en el año 2009, conforme a esta mandato del programa, la Dirección de Orientación Ciudadana y de Derechos Humanos fue la que tuvo la iniciativa y fue la mamá de este proyecto. Para eso creó un grupo de trabajo en donde se invitó a la doctora Mira Paspalanova, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este trabajo. Nos convocó también a la Dirección de Transparencia del propio tribunal, a la Dirección de Planeación y a nosotros. Este trabajo estuvimos trabajando durante un año en reuniones consecutivas para efectos de aterrizar el marco conceptual metodológico del Alto Comisionado al caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque no era tomar, digamos, la propuesta de los indicadores tal cual venían en el Estado de las Naciones Unidas, sino que se tenían que aterrizar exactamente a las posibilidades y a la especificidad del tribunal como el tribunal del DF, ¿sí? De se salió una propuesta de 75 indicadores de proceso y de resultado que se pusieron a consideración del Consejo de la Judicatura y nos los aprobó en el año 2010. Ya comentamos lo de la metodología. Evidentemente, cuando nosotros teníamos este listado no teníamos la información para construirlos, pero no fue un impedimento para que nosotros pudiéramos poner como la aspiración a la que queríamos llegar, ¿no? Entonces, como estábamos conscientes de que no íbamos a tener toda la información para construirlos, establecimos 3 plazos de entrega de la información. Este proceso se dio a la par, digamos, en la dirección de lo que fue la aprobación del programa de la construcción de los sistemas y de nuestras normas y lineamientos. Entonces, en todo ese proceso, empezamos a considerar las necesidades de este proyecto y entonces, a corto plazo, se consideró que se iban a entregar los indicadores que podíamos construir en el plazo de un año porque era información que dependía de registros administrativos del tribunal que en ese momento ya íbamos a tener para poder construirlos. Había otros indicadores que los consideramos a mediano plazo, que era tenerlos 2 años o un poquito más, y que dependían de otras fuentes de información que no teníamos en ese momento. Aquí entra lo que es la información que dependía de encuestas y de estudios que se tenían que hacer, ya sean expedientes o en sentencias. Y el largo plazo eran las que previmos en ese momento cuando ya tuviéramos construido el sistema integral de información, ¿no? Que sabíamos que hasta que tuviéramos ya la información de estos indicadores en nuestro sistema íbamos a poder tenerla para poderla crear. Como les digo, como iba en par, todavía en ese momento no teníamos nuestro sistema de información. Las fuentes de información. Bueno, ubicamos desde origen que, nada más una parte de los indicadores iban a poder construir con los registros administrativos que se generaban en el propio tribunal y había otra parte que teníamos que levantar encuestas, ¿sí? Y ya les había comentado, y otro que se refiere a los estudios cualitativos de expedientes o de las sentencias. Un primer estudio, por ejemplo, que nosotros hicimos cualitativo, como no teníamos realmente una medición del tiempo que tardaban los procesos, ¿sí? Y lo que teníamos era como percepciones de, si le preguntábamos, por ejemplo, a un juez, él te decía, no, pues en promedio tarda como 3 meses, ¿no? Pero le preguntabas a otro juez, no, en promedio son como 6 meses. Le preguntabas a otro juez, no, pues es como un año. O sea, nos dimos cuenta que eran percepciones. Lo que hicimos para tener en un primer momento el dato fue hacer un estudio sobre expedientes ya concluidos y que obtuvimos del archivo judicial a través de un muestreo.
aleatorio de los asuntos que ubicamos que terminaron, por ejemplo, en el año 2010 y que ya estaban en archivo y sacamos un muestreo y esos los expedientes que se cayeron en la muestra se extrajeron del archivo judicial y se hizo como un seguimiento de todo el proceso para calcular los tiempos que se tardaron los procesos y sacar tiempos promedio. Ese fue en un primer momento, ahorita ya digamos la situación es otra, ya con los sistemas podemos obviamente hacer esa medición a través de los sistemas, ¿no? Pero en primer momento eso fue lo que pudimos hacer como recurso. La matriz de indicadores ya se las mostró el día de ayer Mila. Aquí yo nada más voy a desglosar cómo fuimos ubicando de cada uno de los subatributos el número de indicadores que teníamos que construir y la fuente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en consignaciones y procesos penales ubicamos que sí nos daban los registros administrativos, pero también necesitábamos encuestas, ¿no? Aquí en cumplimiento de los temas procesales se hizo ya les comenté que en primer momento se hizo un estudio de una muestra de expedientes, en la vulneración de la impartición de los juzgadores se hizo una encuesta entre jueces y magistrados, evidentemente de carácter anónimo y la realizó. Ya voy a terminar. Aquí nada más para que vean cómo fuimos ubicando cuál iba a ser la fuente de la información y también hay una batería de indicadores cualitativos que no tienen que ver con datos estadísticos, sino realmente hacer un análisis de aspectos tan importantes para el Poder Judicial y que están vinculados con la garantía de derechos humanos, que tiene que ver la independencia institucional, los recursos económicos con que se cuenta, la autonomía, el autogobierno judicial, la carrera judicial y los criterios de selección de jueces y magistrados y evaluación de desempeño y sistemas de responsabilidades, que todos estos aspectos pues estaremos de acuerdo que falta mucho por hacer, ¿no? Aquí el enfoque de los derechos humanos en la estadística, ya se comentó también ayer, cambia el sentido de la información y lo que comentaba Elena era que ya no es nada más comprobar los volúmenes de trabajo, servicios o productos, ¿sí? Que es lo que tradicionalmente la estadística se ha enfocado a hacer, sino realmente ahora de lo que se trata es realmente ver a los usuarios, ver la atención que se les está dando, la oportunidad, la calidad de los servicios y la garantía de los derechos implícitos en estos. Esto sintetiza, digamos, los aspectos que se medían en el enfoque tradicional de la estadística, nada más se veía el contexto, se describían las características de la institución, los cargas de trabajo, volúmenes, presupuesto, infraestructura. Sí, se veían los procesos, aquí entra todo lo de la gestión, ¿no? La responsabilidad, etcétera, pero ahora también hay que ver otro tipo de indicadores, desde el enfoque de derechos humanos hay que ver los estructurales, que nos habla de qué tanto estamos comprometidos como poderes judiciales a través de la ratificación, adopción de instrumentos jurídicos y de mecanismos institucionales para efectos de garantizar los derechos humanos, así como ver los resultados en cuanto a la calidad, cobertura, calidad de las sentencias, los tiempos de los procesos, la accesibilidad y el derecho a un juicio justo de los ciudadanos. Esto es lo que se adiciona, digamos, al enfoque tradicional de la estadística. ¿Qué es un indicador? Los indicadores son series o datos estadísticos o de cualquier forma de indicación que nos permite ver dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos respecto a determinados objetivos y metas y evaluar programas específicos y determinar su impacto. ¿Qué no es un indicador? El indicador no es un dato aislado, no es una estadística derivada, no es un procesamiento estadístico en sí mismo, no es una gráfica bonita, ¿no? No cualquier dato es un indicador. Un indicador debe estar procesado y presentado para hablarnos del estado que guarda el fenómeno que queremos medir, ¿sí? El indicador nos debe decir algo, aunque sea que estamos cometiendo errores en nuestros datos, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Aquí representé esta gráfica. Si nosotros estamos observando ciertas tendencias en nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muy identificado, por ejemplo, que en el DF las cargas de las salas están a la caída de unos años acá, ¿no? Y de repente una colaboradora me presenta la actualización del año de la carga de las salas con esta tendencia.
evidentemente estaba mal, ¿no? O sea, no puede ser que si los años anteriores viene a la caída y de repente da un salto, funcionamiento. Evidentemente todavía hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que ubicamos en cuanto a problemáticas, pero la percepción sí cambió favorablemente. Aquí, por ejemplo, vemos que ya podemos también con esto empezar a analizar información con el enfoque de género. En estas encuestas hablamos y les preguntamos sobre el nivel de costo e implicaciones en los procesos por sexo, en donde vemos pues algunas diferencias por sexo, a lo mejor no tan marcadas, pero por ejemplo llama la atención que a los hombres se les hace más, digamos que lo que más se quejan es del costo económico que implica el proceso, ¿no? Y las mujeres hablan más de los costos emocionales y de la pérdida de tiempo. Si esto lo trasladamos en términos de los roles sociales, ¿no?, de los hombres y las mujeres, pues es como que es lógico, ¿no? Es muy lógico. El porcentaje de casos que se resuelven a través de las salidas alternativas, la mediación o la conciliación, que es un tema que ha sido de mucho empuje para el tribunal y que, bueno, sabemos que mientras no migremos a nuevos sistemas de justicia, pues no vamos a poder avanzar mucho, pero esto por lo menos lo hemos podido medir en poco a poquito, pero se ha avanzado, ¿no?, en los últimos años. El índice de cumplimiento de los principios de proceso judicial también lo pudimos medir a través de preguntas que les hicimos a las partes en los juicios que fueran de una forma que entendieran el lenguaje legal para que ellos entendieran. No se les preguntó, por ejemplo, si hubo inmediación en su proceso, no se les preguntó, durante las audiencias de su proceso estuvo presente el juez. Y en cada una de estas les preguntamos de esa forma para ubicar y pues sabemos que hay mucho que hacer, ¿no?, y que la peor evaluada fue la inmediación. Curiosamente en la inmediación se encuentra una relación muy clara entre mejor el nivel socioeconómico de las personas, mayor la presencia de los jueces en las audiencias. Y eso pues evidentemente si lo hubiéramos comentado antes nadie nos lo hubiera creído, ¿no? Ya estoy por terminar. El primer levantamiento o estudio de sentencias que hicimos para saber qué tanto se está haciendo uso de tratados internacionales en derechos humanos fue con sentencias del año 2010 y pues salió muy baja. Y esto obviamente ya lo saben los jueces y magistrados. Entonces vamos a ver cómo sale en el siguiente estudio, que también es uno de los proyectos para el cual estamos esperando financiamiento para poder replicarlo. Aquí vemos cómo se está repartiendo el presupuesto en el Distrito Federal en cuanto a… Estas son digamos, las instancias gubernamentales que reciben más presupuesto, ¿no?, en un año. Vemos que la distribución pues, que año con año se va repartiendo, ¿no?, digamos más o menos de la misma manera, pero aquí por ejemplo es de llamar la atención, siempre seguridad pública es a la que más le dan dinero, mucho más del doble, por ejemplo, que le dan al Poder Judicial, aunque es un poder, ¿no? La Procuraduría en segundo lugar y después siempre se le da menos al Poder Judicial. Yo creo que esto es algo que pasa en todos los estados, ¿eh? Sin embargo, a nosotros nos llama la atención que en la Procuraduría al año no se inician, el número de averiguaciones previas que se inician no rebasa los 200,000. Están en 170 y tantos mil, 180 y tantos mil, ¿no? De esas averiguaciones llega al tribunal el 15%. La mayoría, ahí pues algo pasa. Y al tribunal llega nada más alrededor de 35,000 consignaciones al año. Sin embargo, esas 35,000 consignaciones son para nosotros solamente el 14% de la carga de trabajo, porque el 86% son la materia civil y familiar, lo que en total en el tribunal nos lleva a que se inician más de 300,000 causas al año. Entonces realmente no sabemos cuáles los criterios que están definiéndose para la repartición de recursos, porque si en el tribunal se inician más de 300,000 causas al año y que todas tienen que encontrar una salida, ¿no? Nosotros no podemos decir que algo no pasó, no sabemos. Y la Procuraduría no inicia ni siquiera 200,000 averiguaciones, sin embargo les dan más presupuesto, ¿no? Bueno, y como vemos también la cuestión de recursos,
pues es algo fundamental para que realmente podamos ser garantes de derechos humanos. Y aquí he escuchado ya muchas veces, y sí, efectivamente, como Poder Judicial del DF somos el que más presupuesto tiene, sí, pero es proporcional a nuestras cargas de trabajo. En esta gráfica lo que hice fue hacer un cruce entre el porcentaje de presupuesto de cada tribunal con su porcentaje de expedientes. El DF es el que tiene más presupuesto, pero también es el que absorbe más carga de trabajo. Le sigue el Estado de México, y si se fijan, si nosotros trazamos una línea entre este punto y el de hasta allá arriba, si todos nos ubicáramos en esa línea, estaríamos hablando de que tenemos un porcentaje similar de presupuesto respecto a nuestras cargas de trabajo. Sin embargo, vemos ahí situaciones que se salen, digamos, de la línea, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato y Jalisco nos habla de que tienen un mayor porcentaje de expedientes respecto a lo que reciben de presupuesto, ¿no? Y podríamos ver en lo particular. Entonces, sí es cierto que el Poder Judicial del Distrito Federal recibe más presupuesto, pero también es cierto que es el que recibe más carga de trabajo y hay cierta proporcionalidad en lo que recibimos con lo que tenemos de trabajo. ¿El problema dónde está? El problema es que del total de presupuesto de los 32 tribunales de justicia juntos, apenas son 22.543 millones de pesos al año, mientras que el Poder Judicial Federal, que son nada más Corte, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura, recibe 42.583 millones de pesos. Cuando vemos cuánto trabajo absorbemos, resulta que como poderes judiciales locales recibimos mucho menos presupuesto que el Poder Judicial Federal y sin embargo absorbemos más del 80% de las cargas de trabajo. Mientras que el Poder Judicial, con muchísimo más presupuesto, solamente absorbe el 18%. Ese es el problema real de presupuesto que tenemos como Poder Judicial. Y esto lo traigo porque es un análisis que nos pidió el presidente, precisamente para todo lo de la CONATRIP que están ahorita viviendo toda esta cuestión de la independencia financiera. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Mire, mi pregunta es esta, en estos indicadores que nos presenta la oficina en México del Alto Comisionado, que ustedes ya desarrollaron como otros estados, y ya están incluido el sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Belém do Pará, porque también ya ve que llegan los requerimientos de INMujeres del MECSEBI. Mira, lo que te puedo decir es que ya tenemos gran parte, okay, porque de hecho yo estuve en una reunión con el Instituto Nacional de las Mujeres, estamos trabajando muy cerca con ellos y ellos mismos nos dijeron que nosotros como DF somos los que más les hemos podido aportar información para todo esto. Gracias a estos indicadores, sí, a los que usted… Sí, porque okay, mi enfoque es que para que tengamos información de género necesitamos primero fortalecer nuestro sistema de información desde el enfoque de derechos humanos. Claro. Porque eso nos permite atender este tipo de requerimientos, pero también el de requerimientos de otros grupos vulnerabilizados, no nada más el de mujeres. Claro. Ese es el enfoque. Pero sí hay parte que nos falta por hacer, ¿no? Quieren más detalle, por ejemplo, en las medidas de aplicación y ya lo estamos trabajando. Pero nosotros, aunque no, digamos, no fue la intención dar ese enfoque desde origen al sistema, estaba implícito porque finalmente en el marco de derechos humanos, pues las mujeres también están consideradas como un grupo específico de seguimiento, ¿no? Entonces, claro, realmente hemos podido atender la mayor parte de estos requerimientos. Le pregunto para también preguntarle si ya hicieron, porque yo lo estaba viendo rápidamente, los dos, y dije, pues sí, como el, no sé, 65, 70% está incluido. Entonces, ¿ustedes ya hicieron ese match o todavía no? Entre lo que pide este sistema de indicadores de MECSEBI y el del Alto Comisionado. No, como tal no. Lo que tengo ubicado es lo que necesitan, por ejemplo, el Instituto Nacional de Mujeres de Información para poderlo, digamos, considerar. Pero como match, así como me lo comentas, no.